Procede el despacho entonces a realizar los alegatos de conclusión, para lo cual inicialmente se le concede el uso de la palabra al señor fiscal, doctor. Honorable señora juez, la Fiscalía comparece hoy para exponer de manera clara, completa y fundamentada el por qué, de acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, el señor Lázaro Morel debe ser sancionado penalmente por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con el delito de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Y es que resulta claro, señoría, que a través de la práctica probatoria desarrollada ante este juicio oral que se acreditó que cuando el señor Lázaro Morel tenía 17 años de edad, sostuvo relaciones sexuales con la menor Mariana Salabarrieta de entonces, 13 años de edad, y que de este vínculo nació una niña de nombre FSMS, ello acreditado a través de prueba biológica de ADN. Es menester señalar, su señoría, que la menor Mariana Salabarrieta, con apenas 13 años de edad, carecía de la madurez psicológica y fisiológica para consentir un acto sexual de esta índole y que mucho menos estaba en la capacidad de ser a su corta una madre adolescente, más cuando ésta se encontraba cursando séptimo grado de bachillerato al momento en que acontecieron los hechos. El artículo 208 del Código Penal sanciona el acceso carnal abusivo con menor de 14 años sin necesidad de prueba de violencia o intimidación. Basta la constatación objetiva de la edad de la víctima y de la realización del acto sexual. Asimismo, el artículo 209 del Código Penal tipifica los actos sexuales abusivos con menor de 14 años como una conducta autónoma, igualmente punible por la sola realización de tocamientos o maniobras con fines sexuales. Asimismo, su señoría, el acusado afirmó no haber cometido delito alguno y rechazó el proceso restaurativo que se adelantaba a su favor. Sin embargo, en este caso, pues se puede afirmar que no existe error de tipo alguno, ya que en ese entonces adolescente Morel sabía perfectamente la edad de la víctima y su condición de menor y aprovechó tal situación de manera dolosa. Se tiene que, por regla general, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes impone sanciones socioeducativas como regla general y reserva la privación de la libertad como última ratio. No obstante, la norma señala que tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, son procedentes las sanciones privativas de libertad, debido a que estas conductas que atentan contra el bien jurídico, libertad, integridad y formación sexual se consideran graves. No obstante a ello, considera este delegado fiscal que el principio del interés superior del niño y la obligación de garantizar su derecho a la educación y al desarrollo integral debe orientar la graduación de las medidas y de las penas y de las sanciones impuestas. Esto teniendo en cuenta que existe en común una hija menor de edad entre el acusado y la víctima, quienes conformaron una familia. eh, Esta hija depende económicamente del acusado, convive con él y con la víctima Mariana Salabarrieta, por lo que considero respetuosamente, su señoría, que una sanción privativa de libertad interrumpiría el proyecto de vida de la menor, privaría a la niña de su sustento principal y contraería el mandato constitucional de proteger al niño frente a consecuencias derivadas de la sanción de un tercero. Por todo esto, su señoría, la Fiscalía solicita la imposición de medidas socioeducativas efectivas y proporcionales, por lo que solicita se sanciona al señor Lázaro Morel a la sanción contenida en el artículo 177 de la Ley 1098/2006, exactamente la contenida en su numeral 3, esto es que se condena al procesado a la prestación de servicios a la comunidad por un lapso no menor de 240 horas en instituciones dedicadas a la atención de víctimas de violencia sexual, lo que incluiría su participación obligatoria en un programa intensivo de parentalidad responsable y derechos sexuales, además de recibir acompañamiento psicológico. Esta medida, su señoría, considera este legado fiscal que cumple con los fines de la sanción juvenil, garantiza la responsabilidad efectiva del adolescente, repara de manera tangible a las víctimas y promueve la reintegración social del infractor. La alternativa de la privación de libertad no solo resultaría desproporcionada, sino que atentaría contra el derecho de la hija del procesado y la víctima a permanecer en su entorno familiar y a recibir alimentación, educación y cuidados adecuados. Por tanto, esta Fiscalía solicita respetuosamente que su señoría declare al señor Lázaro Morel responsable penalmente de los delitos contenidos en los artículos 208 y 209 del Código Penal bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y le imponga las sanciones socioeducativas descritas y mencionadas anteriormente con la supervisión de la Defensoría de Familia para asegurar su cumplimiento. En los anteriores términos es presentado, su señoría, los alegatos de conclusión de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Seguidamente entonces se le concede el uso de la palabra a la señora defensora, doctora María Fernanda. Su señoría, procedo a presentar mis alegatos de conclusión bajo los siguientes términos. La defensa considera que este caso no puede analizarse bajo un régimen punitivo extremo. En primer lugar, porque entre Lazarus y Mariana fue una relación voluntaria y hasta el día de hoy se mantiene.
Además, debemos recordar que al momento de los hechos, Lázaro contaba con 17 años, es decir, también era un menor de edad. La diferencia entre Mariana y Lázaro era de tan solo 4 años. Si bien es cierto, el artículo 208 del Código Penal establece que el acceso carnal con menor de 14 años constituye un delito, no podemos perder de vista que estamos ante una relación entre pares adolescentes. Eh, Asimismo, de las pruebas testimoniales y documentales, está demostrado que la relación entre Lazarus y Mariana es estable y continua y que de ella surgió una hija, quien el procesado hoy protege y mantiene junto a Mariana. Esto también debemos leerlo bajo el artículo 44 de la Constitución y el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia, que establece que el interés superior del niño y la protección integral de la familia. Asimismo, está demostrado que Lázaro cumplió con las medidas de, primero, cursos de sexualidad en Profamilia, formación de derechos fundamentales, atención psicológica, seguimiento de consumo de sustancias. Además, culminó, sus estudios de bachillerato, se formó en el SENA en mecánica y hoy tiene un empleo en un taller, siendo el sostén de su núcleo familiar. Asimismo, el artículo 139 de la Ley 1098 establece que el sistema de responsabilidad para adolescentes tiene un carácter educativo y restaurativo, no meramente sancionatorio. En este caso, el joven ha demostrado procesos de resocialización, el cual debe ser valorado por usted. De conformidad con lo expuesto anteriormente, solicito a su señoría que en caso de declararse responsable, la sanción sea proporcional, pedagógica y no privativa de la libertad, en concordancia con los artículos 140 y 179 de la Ley 1098, que prevé medidas como libertad asistida, conseguimiento, prestación de servicios a la comunidad y obligación de asistir a programas educativos y terapéuticos. Estas medidas cumplen con la finalidad del sistema, que es proteger no solamente a la víctima, sino fortalecer la familia y evitar el rompimiento de un hogar que hoy se encuentra fuertemente consolidado. Asimismo, advierto y se advierte que Lázaro Morel, mi defendido, no es un joven peligroso para la sociedad, por el contrario, ha demostrado madurez, responsabilidad y capacidad de resocialización. Por lo tanto, solicito que la sanción sea restaurativa, educativa y ajustada a los principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, evitando a toda costa la privación de la libertad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Finalmente, entonces, se le concede el uso de la palabra a la defensora de familia, doctora Carolina. Buenas noches, su señoría, y a todos los presentes e intervinientes dentro de la presente audiencia. Comparezco ante usted la suscrita conocida en auto en calidad de defensora de familia dentro de la presente causa para presentar el informe psicosocial requerido y para peticionar la sanción en los siguientes términos. El hoy señor Lazarus Morel nació el 20 de agosto de 2005, actualmente tiene 20 años, bajo el número de registro civil 01000000. Para la época de los hechos en que la Fiscalía le inició el proceso penal por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años, nos remitimos a la fecha del 17 de septiembre de 2022, en la cual el señor Morel tenía 17 años, por lo que dentro del proceso le fueron restablecidos sus derechos de manera inmediata y garantizados. Derecho al debido proceso y legalidad, garantizado. Fue remitido a curso de sexualidad con Profamilia, mismo que cumplió a cabalidad, destacándose por su asistencia y participación, formación en derechos fundamentales. Además, ha tenido acompañamiento psicosocial, se le ha dado seguimiento de consumo de sustancias psicoactivas sin encontrar consumo alguno. Fue vinculado al programa de justicia restaurativa con servicio a la comunidad. Si bien no lo terminó, lo cierto es que en el tiempo que tuvo participación fue muy destacado, indicándose que la causal por la que no continuó con dicho programa fue la vinculación laboral del adolescente. En general, el adolescente cumplió con todo lo ordenado por la Defensoría de Familia. Derecho a la intimidad garantizado. Derecho a la educación garantizado, pues terminó el bachillerato en la institución educativa San Ignacio y continuó estudiando mecánica diésel en el SENA. Actualmente trabaja en un taller
donde devenga el sustento económico para él, para la adolescente Mariana Salabarrieta y para su hija menor. Derecho a la familia garantizado. Actualmente convive con la adolescente Mariana Salabarrieta y de dicha unión fue procreada una menor de edad que actualmente cuenta con 3 años de edad, donde se avisoran vínculos de afecto y amor muy estrechos. Derecho a la salud garantizado. Ha continuado afiliado a la nueva EPS, al igual que todo su grupo familiar, pero ha cambiado el régimen al contributivo. Derecho a la integridad personal garantizado. Expuesto lo anterior, esta defensora de familia pide una sanción prevista en el numeral segundo del artículo 177 de la Ley 1098/2006 relativa a la imposición de reglas de conducta. En los anteriores términos, dejo sentado el informe psicosocial requerido. Gracias. Gracias, doctor. De esta manera, entonces damos por finalizados los alegatos de conclusión y procede el despacho a emitir su decisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1098/2006, es competente el juzgado para adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda respecto del trámite de responsabilidad penal para adolescentes que se impulsa en contra del joven Lazarus Morel, acusado de la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, con actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Comencemos por señalar que de conformidad al artículo 143 de la Ley 1098/2006 define al menor infractor así, abro comillas, artículo 143, niños y niñas menores de 14 años. Cuando una persona menor de 14 años incurre en la comisión de un delito, solo se le aplicarán medidas de verificación de las garantías de derechos de su restablecimiento y deberá vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. Si un niño o niña o adolescente menor de 14 años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, este lo dispondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma. Es importante tener presente que todas las sanciones impuestas a los adolescentes se realizan con colaboración de la familia y expertos y todas forman parte de un proceso educativo que se ajustará según las necesidades y circunstancias específicas de cada adolescente. Podemos concluir que en estos casos no siempre se aplica una legislación especial, sino que también podrá aplicarse al menor las normas consagradas en la Ley 906, como nos dice el artículo 144 de la Ley 1098 de 2006. El principio de inmediación probatoria, pilar del sistema acusatorio, junto con los principios oralidad y publicidad, busca garantizar un juicio lo más justo posible, en donde el funcionario judicial que va a proferir la decisión de fondo respecto a la responsabilidad penal del adolescente, de una parte tenga conocimiento directo de las pruebas, sea observador de la controversia y ejerza el control sobre la forma en que la misma se desarrolla, y de otro lado no se observa contaminado con ella antes de iniciarse el juicio oral, con el fin de que arriba la audiencia pública en condiciones de imparcialidad. En tal sentido, el legislador determinó que solo es prueba la producida dentro del juicio oral en forma pública, concentrada y sujeta a la confrontación y contradicción ante el juez del conocimiento, de tal forma que aquello recaudado fuera del juicio es solo un elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida, más no prueba. Así las cosas, mediante prueba legal y oportunamente presentadas, tal como se anunció en el sentido de fallo, en este asunto el despacho encontró demostrados todos y cada uno de los presupuestos que sustentan la teoría del caso presentado por la Fiscalía General de la Nación respecto del menor infractor, donde con los elementos materiales probatorios aportados se encontró acreditada la materialidad de la conducta punible endilgada al joven Lazarus Morel, los cuales, solicitados por las partes y decretados por el despacho, incorporados en forma pública, oral, concentrada y con supitación a la confrontación y contradicción ante esta funcionaria directora de la causa. Debiendo precisarse igualmente que el acto ejercido por el adolescente no es solo sujeto de sanción por su tipicidad, sino por la gravedad de la conducta que revista la misma. Para resolver el asunto, señalamos que según lo establecido en la Ley 1098 de 2006, su artículo 177, establece las sanciones que puede imponer el juez a un menor infractor. Conforme a lo anterior, es claro que el juez tiene la facultad de imponer la sanción que estimare más conveniente, pues así se lo autoriza la norma. Además, es de tener en cuenta que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un sistema especial y no podemos hablar que por grave que sea la conducta debe mirarse de la misma manera que si se tratase de un adulto, pues también hay que velar por los derechos y garantías fundamentales del adolescente sin revictimizarlo. Referente al asunto, la Corte Constitucional, en la sentencia dada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SP 159, radicado 50313 del 13 de junio de 2008, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa,
refirió lo siguiente, abro comillas, se explica que dicho sistema tiene un carácter pedagógico y restaurativo, en virtud del cual, cuando un adolescente sea declarado responsable penalmente por la comisión de un delito, se deberá tomar todas las medidas a que haya lugar para que éste comprenda lo que ocurrió, se responsabilice de ello y en la medida de lo posible tome acciones que reparen a las personas que se hayan visto afectadas por la conducta, cierro comillas. Se señala que cuando se trata de adolescente, la privación de la libertad debe ser la última opción y debe darse por el tiempo posible, por el tiempo menor posible, contando la autoridad judicial con una amplia discrecionalidad para moverse entre las 6 sanciones que contempla el Código de Infancia y Adolescencia, donde 5 de ellas no son deprivativas de la libertad, donde el juez posee una amplia facultad para determinar qué sanción impone y dónde la cumplirá el menor infractor. Además de ello, se debe tener en cuenta la vulnerabilidad en la que se encontraba el adolescente a la hora de la comisión del delito. No es simplemente sancionarlo, lo que se busca es la resocialización para que no reincida en las mismas actuaciones. Desde luego, no se trata de que si en el curso de la actuación se impuso medida cautelar de privación de la libertad al procesado, en el fallo deba continuarse con la misma, sino de apreciar en cada caso concreto si en verdad es necesario, como último recurso, imponer la sanción en centro de reclusión de atención especializada. Adicionalmente, se tiene que, no obstante la necesidad de imponerle una sanción por la conducta perpetrada, el joven Lazarus Morel, con quien ahora es su pareja actual, tiene un hijo menor de edad que requiere de su cuidado, amor y manutención. Además, que el adolescente se percibe arrepentido por su actuar y ha manifestado querer a su pareja y bebé y responde afectiva y económicamente por ambos, con lo cual, a reconocer el error cometido y procurar por esa vía su enmienda. En esas condiciones, se considera desproporcionado pensar en una medida institucional diferente, siendo suficientes unas obligaciones y prohibiciones que ayuden a reconducir la vida del adolescente dentro de los parámetros deseables para su futuro y de la familia que ha deseado conformar. Por consiguiente, se consideran idóneas unas reglas de conducta por un término de 12 meses. En tal virtud, el joven Lazarus Morel deberá, primero, vivir bajo el mismo techo con su núcleo familiar, obedeciendo los mandatos que se le impongan a fin de preservar la armonía y convivencia. Segundo, no volver a infringir la ley penal. Tercero, emplear su tiempo libre en la práctica de una actividad deportiva o cultural según su elección. Cuarto, brindar protección, amor y cuidado a su hijo y pareja. Quinto, seguir respondiendo económicamente por su hijo. Para esta obligación, la Defensoría de Familia deberá gestionar lo pertinente y la realización de unos talleres que orienten adecuadamente el manejo de su tiempo libre. Con base en las consideraciones expuestas en precedencia, el Juzgado Quinto Penal de Adolescentes de Cadamalí, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar responsable penalmente al adolescente Lazarus Morel por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, con actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, descritos en los artículos 208 y 209 del Código Penal respectivamente. Igualmente, se impone la sanción de reglas de conducta por el término de 12 meses. Segundo, la decisión proferida queda notificada en estrados y contra ella el procede recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Notifíquese y cúmplase, Ligia Pérez Sierra, juez. Doctor David. Sí, señora juez. ¿Algún recurso? Sin recurso, señoría. Gracias, doctor. Doctora María Fernanda. Doctora María Fernanda, ¿algún recurso? Sin recurso. Doctora Carolina. Conforme con su decisión, señoría. En ese orden, entonces, creo que se ha cumplido el objeto de la presente diligencia. Agradezco su asistencia y damos por finalizada la misma, siendo las 8:10 p.m. Que tengan un feliz resto de noche. Gracias, igualmente. Que descanse. Gracias.